Bueno, vamos a continuar. Saluditos para todos, ¿eh? Vamos a continuar en la segunda parte del reposo relativo, ¿eh? Recuérdese que significa ir, porque es relativo, es parte de la gravedad. ¿Mm? Y decimos que hay limitaciones en el ser humano en este reposo relativo. El reposo relativo es la libertad para moverse en 24 horas. ¿eh? La libertad para moverse en 24 horas. Y está limitado por el esfuerzo físico. Y solamente está limitado en la mujer, porque la mujer no fue diseñado para hacer un esfuerzo físico. Oiga bien, esfuerzo físico. Y decimos tipos de reposo, que son dos: reposo total y reposo parcial. El reposo total en el derecho laboral es ausentarse, ¿eh? Y en el parcial es reducir la mitad de trabajo. En el reposo relativo limita la actividad física. Cuando un cuerpo presenta reposo relativo, se llama inercia. Es la propiedad que tiene un cuerpo de permanecer en su estado de reposo o movimiento relativo. Esto no quiere dejar dicho que el reposo en sí relativo es la inercia. Es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en un estado de reposo en movimiento relativo. Oiga bien, y aquí empiezo yo a explicar. Porque el reposo y el movimiento son relativos. ¿Por qué el reposo y el movimiento son relativos? Porque depende del marco de referencia del observador. Y yo digo, porque depende del estado de reposo relativo dinámico al movimiento que se divide en dos pares, equilibran y tienen libertad individual. Sí, porque está el estático y el dinámico. Uno entra, sale y el otro almacena, archiva, que es el dinámico. Y el estático, el que entra y sale, relativo. Porque para el equilibrio que tiene como el individuo o el ser humano, esa libertad individual. Ejemplo. En este ejemplo vamos a hablar del aborto. Quise poner un ejemplo del aborto y dice: el paciente que necesita el reposo equilibrado para no tener sangrado vaginal y no provocar un aborto por el movimiento brusco o la fuerza o los pensamientos negativos está en el estado es por parto. Vamos a explicar nuevamente para que se entienda. Vamos a explicar nuevamente. El paciente que necesita el reposo equilibrado para no tener sangrado vaginal y no provocar aborto por el movimiento brusco o la fuerza o los pensamientos negativos, para no tener lo que le llaman un aborto por parto, antes del parto, porque no está en el reposo equilibrado y pudiera tener un bebé prematuro o pudiera tener un desorden en el momento del parto, porque no hizo el reposo relativo, no estuvo el equilibrio de descansar esos 9 meses en reposo o esos 8 meses en reposo, sino que tuvo un desorden. Y cuando el ser humano tiene un desorden, viene lo que es el aborto, o viene lo que es que paren a los 7 vecinos, que paren antes de tiempo, y el niño llega con complicaciones porque esa persona no tuvo el raciocinio. ¿Y qué es el raciocinio? El reposo, tuvo un reposo estático
de entrar y salir, de mucho movimiento, pero no tuvo un reposo dinámico, de almacenar el reposo, de estar estable en equilibrio. Por eso tuvo un bebé prematuro y por eso tuvo una situación de sangrado, por eso tuvo, con los pensamientos negativos y las acciones que tuvo, estuvo ese tipo de un niño con muchas enfermedades o complicaciones por esa acción que hizo ese ser humano. Continuamos. El reposo permanente. Cualquier cuerpo en el espacio estático. Reposo relativo. Oiga bien. Y el reposo permanente, cualquier cuerpo en el espacio estático. En movimiento. Recuérdense que el reposo permanente es el que está en movimiento. El reposo relativo es un cuerpo en reposo arriba de otro en movimiento. ¿A quién estamos hablando aquí? Aquí hablamos del el espíritu. Dice un cuerpo en reposo relativo. Es un cuerpo en reposo arriba de otro movimiento. Por ejemplo, un árbol estático y la tierra se está moviendo. Un ser humano que se está moviendo, pero él piensa que se está moviendo. Es su propio espíritu, la energía de su espíritu que lo mueve. La energía del espíritu y del alma, de la energía de Dios. Recuérdese que el estático es ir y entrar. Pasar por una parte para introducirse en otra. Quien produce esto es la luz. El estático es quien ir y entra, que pasa por una parte, se introduce en otra. Quien produce esto es la luz. Recuerde eso, la luz. Entrar y de entrar es desplazarse del exterior al interior de un espacio o un centro. Oiga bien, entrar y de entrar. Vamos a explicar nuevamente, entrar y de entrar, que está interesante. Es desplazarse del exterior al interior de un espacio o centro. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de la muerte. Cuando un ser humano fallece, se desplaza del exterior, de afuera, para entrar al interior, a la luz de un espacio o centro. Oiga bien, es lo que nos permite estar con vida, pasar de un puente a otro. Oiga bien, es lo que nos permite estar con vida, pasar de un puente a otro. ¿Y quién hace todo eso? El relativo, porque entra y sale. Entonces, el relativo, como entra y sale, también nos permite que nuestro espíritu esté adentro de nosotros en movimiento, pero cuando llegamos al reposo en la noche, sale. Oiga bien, sale de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué palabra es entrar? Entrar es una palabra de verbo. De verbo. Entrar, entrando, entrado. Recuérdese que ¿quién es el verbo? ¿Quién dice que es el verbo? Dios es el verbo. Dios es el verbo. Cuando buscamos el sinónimo de la palabra entrar, estamos buscando penetrar, performar, sondear. Todas estas palabras se unifican al abrir el paso a algo. Oye bien, toda esta palabra significa abrir el paso a algo. Muy profundo. ¿Quién puede entrar a la luz? ¿Quién puede entrar a la luz? El amor. El amor. En pocas palabras, el verbo llama a la puerta. Entra a todo aquel que tiene su luz del amor. Todo aquel que esté cuidando su luz podrá entrar a la luz porque va a entrar con amor. Sucio no puede entrar. ¿Y de quién estamos hablando? Del cielo. Estamos hablando del cielo, de la puerta al cielo, la luz. Escuche bien, que esto ya se puso muy profundo. Explicamos ahora de mis propias pensamientos.
Explicamos lo siguiente, nota. Decimos que el reposo permanente es un estado con movimiento constante en el equilibrio, en el reposo relativo. Es quien está arriba del otro en movimiento, por su suma en dos, que se observa todo. Hablamos de la luz de Dios. Oiga bien, repito, ¿qué es el reposo permanente? Es un estado con movimiento constante en equilibrio, y reposo relativo es quien está arriba del otro en movimiento por la suma de dos en que se observa todo. Hablamos de la luz de Dios. ¿De quién estamos hablando? De la luz. ¿Y de quién más? De la gravedad. ¿De quién más? Del espíritu. ¿De quién más? De la masa, del cuerpo. Continuamos. Esto quiere decir que nuestro movimiento está dado por el movimiento de la gravedad, de la masa y su espíritu, que es relativo en el espacio-tiempo o su longitud. Oiga bien, eso nos está diciendo que nuestra gravedad llega al universo. Esto hay que tener cuidado. Nuestra gravedad llega al universo. ¿A dónde llega nuestra luz? Es una luz que llega al universo en nuestro espíritu. O sea que nuestro espíritu está tanto en el universo como en el cuerpo. O sea, es relativo en el tiempo y en la longitud. Longitud es que estamos enlazados a la gravedad, pero tenemos una gravedad enlazado en el universo. Oiga bien, pero esta parte yo se la voy a explicar más adelante para que usted entienda dónde está su espíritu, tanto en el cuerpo como en el universo, que usted no lo sabe. Y de ahí es que van a venir un sinnúmero de informaciones más adelante que le estaremos explicando. Continúa. Nota. Esas son las notas que yo hago. Si existe el reposo absoluto, es el poder. Y como existe la luz de Dios, ese es el reposo de la masa, la luz, que es el poder de toda masa energía que existe. El Rey de Reyes, Jesucristo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oiga esto. Nota, nuevamente repito, si existe el reposo absoluto, es el poder, y como existe la luz y Dios, perdón, ese es el reposo de la masa, la luz, que es el poder de toda masa energía que existe, el Rey de Reyes, Jesucristo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sin luz no hay masa, no hay energía, no hay nada, no existiera nada con vida, o no existiera absolutamente nada. El reposo absoluto siempre está cambiando constantemente o informando en distintos movimientos relativos para la evolución y existencia de todo. Repito, el reposo absoluto siempre está cambiando constantemente o informando en distintos movimientos relativos para la evolución existente del todo. O sea que no gobernamos, estamos regidos todos por la gravedad, y todo aquel que no se someta, entonces estará yendo al lado oscuro. Muy profundo, presten atención a esto. Continúo con las notas. Dice, movimiento mecánico. Para que haya un cambio de posición al movimiento en un espacio-tiempo, tiene que haber varias cosas. Oiga bien, 4 tipos de movimientos. Perdón, 4 no va. Dice movimiento, tipos, más 3 igual a 7. O sea, sí, va, perdón. Deben de haber 4 movimientos y 3 tipos que te va a dar un número 7. Ejemplo, lineal, rotacional, oscilación, periódica, rectilínea,
parabólica, armónico, sólido, rígido. Ahí no es el complemento del 7, sino 8 movimientos para el equilibrio del 7, porque el 4 es el universo y el 3 es la Tierra, que juntos forman el 7. Recuerden ese número, el 7. Para todo esto es la causa de equilibrio del reposo en movimiento que causa la luz en la masa de un cuerpo, activado la energía estática, eléctrica y electromagnética, y su reposo libre del movimiento, su espíritu, que es la luz dada por Dios. Repito de nuevo, repito. 4 movimientos, tipos más 3 igual a 7. Ejemplo, el 4 es el universo y el 3 es la Tierra, que igual te van a dar 7. Los 8 tipos de movimiento: lineal, rotacional, oscilativo, periódico, relativo, rectilíneo, parabólico, armónico, y sólido y rígido. Continuamos, pero todo esto es la causa del equilibrio del reposo en movimiento que causa la luz en la masa de un cuerpo, activando la energía estática, eléctrica, electromagnética y su reposo libre del movimiento de su espíritu, que es la luz dada por Dios. Continuamos. En una de mis notas yo puse el reposo transitorio. Es necesario el transitorio porque es el espacio-tiempo relativo en el movimiento de la gravedad en la masa. Ejemplo, es un límite de cambio de gravedad dividida en el espacio de longitud y tiempo, donde sube y baja por la densidad dada al volumen vertical del espacio horizontal en el espacio dado. Repito, es un límite de cambio de gravedad dividida en el espacio y longitud y tiempo, donde si sube, baja por la densidad dada al volumen vertical del espacio horizontal en el espacio dado. Hablamos de cambio relativo dado entre el vertical y el horizontal. Esta medida indica que depende de la temperatura dada en el espacio-tiempo. Oiga bien, hablamos de cambio relativo dado entre vertical y horizontal. Esto indica que depende de la temperatura dada en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo. Recuérdese que toda la temperatura viene dada por la luz. Y continuamos. Ahora vamos pasando de un proceso a otro. Falta mucha información. Dice, en mi nota, la fricción es estática y relativo. La fricción, reposo de acción. El reposo de acción se llama obra. Obra. Una fricción es estática, es un reposo de acción, es una obra, así se llama, una obra. ¿Y qué dice la palabra? Que una fe sin obra es muerta y que una obra sin fe es muerta. Entonces, si usted obra con fe, es una obra viva. Y continuamos. Dinámica, cuando está en movimiento, lo une la gravedad en la fricción. Dinámica, trabajar juntos. O sea que la dinámica es la gravedad que la une de fricción para trabajar juntos. En parte del reposo absoluto, todo está conectado y enlazado y unido. Esta es mi nota. Es parte del reposo absoluto. Todo está conectado, enlazado, unido. Ejemplo, le hicimos el ejemplo de la fe. La fe sin obra es muerta.
Y la fe con obra es viva. Y la obra es el hecho, es la acción. Y ese hecho, estamos hablando de que usted debe tener dentro de usted la luz, que es la Biblia, la palabra de Dios. Continuamos. Entonces, vamos, es que tengo muchos ejemplos de fe. La acción, la fe, la obra. Por ejemplo, aumentar, eliminar, reducir, crear. Ejemplo, quien trabaja por acción o obra es por fe, porque usted está obrando. Por ejemplo, ¿quién es quien trabaja por fe? ¿Quién hace la obra por fe? Las neuronas, porque hacen un trabajo, es una obra, mandan la señal, el mensaje a distribuirlo a cada área o cada lugar. Repito, ejemplo, las neuronas, porque hacen un trabajo en una obra que mandan la señal o el mensaje a los distribuyentes en cada área o lugar donde se necesite. Por ejemplo, sistema nervioso, las células, los músculos, los nervios, el esqueleto, los pies, los órganos. ¿Y por qué trabaja la neurona? Dentro, ¿quién entra? La luz. ¿Quién es la energía? La fe, la electricidad. Y el cerebro humano completamente, que de ahí viene todo. Todos trabajamos por obra y por fe. Ejemplo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a quitar este ejemplo. Para continuar, porque es mucha información. Vamos a seguir. Entonces, cuando ya hablamos de la acción, entonces pasamos a que ese movimiento y toda esa obra, venimos a la siguiente parte. Estamos hablando del universo. Cuando hablamos ya del universo, tenemos que irnos al infinito. ¿De dónde viene el infinito? Porque ya se expande y se agrandece. Y un infinito que tiene retorno, porque la gravedad regresa. Y dice, los números primos son el infinito de la descendencia que tiene fin. Oiga bien, ¿quién es el infinito? Los números primos son el infinito de la descendencia que tienen fin, porque todas nacen del cero. Y si X y Y se... Vamos a explicar aquí vamos a explicar bien. Déjame organizar esta información. Sí, eso está correcto ahí. Porque todas nacen del cero y se multiplican y se suman y se dividen en ordenales naturales y primos. Repito, los números primos son el infinito de la descendencia que tiene fin. Porque todo nace del cero, se multiplica, se suma, se divide en ordenales naturales y primos. Ejemplo, el ADN es un número primo. Lo que cambia es la posición del ADN dentro del número primo. Recuerden, los números primos comprimen infinitamente, se comprime la materia para poder estar en sólido. Los números primos son los que forman, oiga bien lo que son los números primos. Los números primos son los que forman la geometría, la forma de separación y pureza, empaquetamiento y descompresión. Oiga la función que hacen los números primos. Por eso suman, restan, dividen y multiplican. Ejemplo, el periodo de un ciclo es el 1. ¿Por qué? Es una unidad de valores del tiempo y del espacio, porque nace del cero. ¿De dónde nace el número primo? Recuerden que hablamos ahorita de la relación de pareja. Si una pareja se une entre los dos, forman un cero, aunque están divididos en dos, pero cuando se unen forman un cero, su energía, y de esa energía crean lo que llaman el Big Bang, una oxidación para nacer una criatura, un bebé, y forma un uno.
nace como un número primo, por eso es infinito, porque después de ese hijo van a seguir teniendo hijos, y es la cadena, la tendencia al infinito. De ahí nace el infinito, de un número primo, que es el periodo de un ciclo, del periodo y del ciclo, del espacio-tiempo. Así nace el tiempo, del periodo y del ciclo, porque la Tierra, nuestro planeta, tenemos el tiempo, y tenemos el tiempo de 12 a 12, 24 horas, está dividido en regiones de 3, y si divide regiones de 3 es porque estamos en la tercera dimensión por la gravedad, por lo cuanto la Tierra, como es un círculo, de ahí nacemos. Dios nos hizo nacer de la Tierra, para ser uno. Cuando Dios se une a la Tierra, se forma un círculo que es la Tierra, y de ese círculo nacemos del polvo, y dice Dios que sopla, y ahí nacemos, y ese es un uno, porque es la unidad de los valores del tiempo y el espacio. Que quede claro esta parte. Explicamos este ciclo en el ciclo del embarazo de la mujer. Ahora es que se pone bueno. Oiga bien, ahora es que se pone bueno. Aquí le vamos a explicar este ciclo en el ciclo del embarazo de la mujer. Y dice lo siguiente. En el ciclo menstrual de la mujer, es febrero. Recuérdese que en el ciclo menstrual de la mujer hay un mes que es febrero, que ese mes corta en 28 días. En ese ciclo de 28 días, si lo sumamos más 3, le va a dar 31, para completar el mes. O sea que faltan 3 días, igual que la Tierra. Esos 3 días, es un ciclo, 3 ciclos, porque estamos en la tercera dimensión. Obligatoriamente no podía ser de 31, porque si es de 31, entonces daña el periodo. Daña lo que es el periodo, que es el ciclo. Entonces en ese ciclo, el mes tiene 28 días. Y restan 3, pero se suman y son 31. Corta el 28, es negativo, se resta, pero para llegar a 31 se suma. Los meses son 12, entonces si multiplicamos el 3 sobrante te va a dar 36 semanas. Entonces dividimos, los meses, que de 12 faltaría el mes de febrero, serían 11 y 7. ¿Por qué 11? Porque entonces ya no sería 12, sería 11. Pasaría lo que es a 7, que faltarían esos 7 días. Entonces ya vendríamos aquí, pasaríamos entonces a un cuarto de meses y 4 días. Todos estos meses y días, ¿verdad? 11 meses, que está dividido en 11 y 7 días, y un cuarto en meses y 4 días. Esto quiere dejar dicho que el total, si sumamos el 1 y el 4, te va a dar 9 meses. Y el total, si sumamos el 11 y el 7, te va a dar 9 meses. Ese es el ciclo. Aquí entramos en lo que le llaman un conteo, para que vea el ciclo menstrual, el ciclo de 9 meses, que es el ciclo donde la mujer tiene y da a luz, de los 9 meses, de la mujer cómo pare. ¿Por qué pare la mujer a los 9 meses? Porque tiene que cortar en el ciclo de 28 días para que falten esos 3 meses. Y en esos 3 meses, si lo suma con 9, te va a dar 12. No puede llegar a 12 meses, porque no resistiría el vientre de una mujer a tener un hijo en 12 meses, sino en 9. ¿Y por qué 9? Porque la Tierra es 3, el humano es 3, es 6. Y entonces en el ciclo de 3 ya entraría más 1 en la gravedad. Entraríamos en el ciclo de 9 meses. Por eso es que la mujer tiene a luz en 9 meses. El número 9 es el proceso dividido para el cambio que se procesa en un embrión, en un vientre materno. Oiga bien, mayormente durante 8 a 9 meses. 8, porque dijimos que el octeto, porque es el equilibrio. 9, porque es la división y el proceso de formación. 3 meses, el vientre de la mujer ya más o menos se está viendo. En 6 meses ya se sabe lo que es, ya ha evolucionado el bebé. Y en 3 meses más está pariendo. 3 ciclos de 3 son 9. Son 9. Entonces,
Nota, si dura 7 meses, hay desorden, retraso por causa del desorden menstrual. ¿Y de qué hablamos ahorita? El ejemplo que pusimos de la menstruación. Cuando hay el reposo en desorden y no hay un reposo equilibrado, o estrés, o vamos a leer de nuevo. Nota, si dura 7 meses, hay desorden y retraso por causa del desorden menstrual o estrés, ansiedad, pensamientos negativos, emociones negativas, maltrato emocional, maltrato marital en el hogar o tendencia familiar o apego terrenal o tendencia de padres, abuelos y hijos por la causa más común aparte del susto y el miedo. Esas son las causas que puede tener este ciclo de la mujer embarazada. Oiga, ¿de dónde lo sacamos? Del reposo y de los números primos, el ciclo. Pusimos este ejemplo para que no haya duda. Continuamos. Ya aquí entramos en la parte más interesante, en lo que ellos buscan. P es igual a NP. Aquí se lo vamos a detallar. Y dice, el ciclo de la mujer. El ciclo de la mujer puede ser ciclo menstrual o ciclo de embarazo. Porque se necesita el ciclo menstrual para limpiar. ¿Y por qué hay que limpiar? Porque cuando usted tiene una casa sucia, usted limpia, huele agradable, está nuevo. Cuando una mujer limpia todo su ciclo, que dura 3 días, de 3 a 4 días. ¿Por qué dura 3 días? Porque esos 3 días del ciclo del mes de 28, Dios se lo dejó dividido en el año completo, en el mes. Cada mes son 3 días, 3 ciclos. Esos 3 días, 4 días. Si no hay desorden es entre días. Si hay orden, vas a ser de 3, casi 4. Pero mayormente en ese ciclo de limpieza de la mujer, de la menstruación, la mujer va a tener una limpieza. Y recuerde que ese es el ciclo que fue impuesto por la desobediencia que tuvo en Adán y Eva. Recuerda que va a parir con el dolor. Y Dios quitó ese ciclo para que no fuera 12, sino que fuera 3. Si usted suma los 12 meses, le va a dar 3. Si suma el ciclo de que le faltan 3 días para completar el 31, le va a dar 3. Si suma la tierra, le va a dar 3. Y si suma el ser humano, le va a dar 3. Y si suma 3 más 3 son 6. Más 3 son 9. Y más 3 son 12. Entonces, este ciclo está 3 porque nosotros los humanos somos 3. 3 porque estamos en la tierra, que es 3. 3 por el mes del ciclo, que es 3. Y 3 porque también se crea la unión de el hombre y la mujer, forman un 0 y nace 1. Y los dos juntos más una creación son 3. En total, si lo suma, le va a dar 6 más 6, que es 12, que es un número infinito, porque si lo suma el 12 le va a dar 3. Y si usted ve, si divide 3 entre 1 va a ser 1, 1, 1. Si lo suma, le va a dar 1, 1, 1. Y si lo suma le va a dar 3. Y si divide va a ser 3. O sea, sale del 1. ¿Y de dónde sale el 1? Del 0. Ahí están los números primos nuevamente, trayendo la infinidad de la creación, porque la infinidad termina, dice que Dios es principio y fin, y donde Él quiera termina por la gravedad y el espacio-tiempo. Y dice, el ciclo es la unión de 1 más 1, que son 2. ¿Hablamos de quién? Del ciclo. ¿Hablamos de quién? De la unión. 1 más 1 en una relación son 2, la pareja, el hombre y la mujer, el XY y el XX. Entonces, ¿qué es lo que es el Big Bang? Ya usted está viendo, a donde nace, se crea. El Big Bang es donde nace y se crea la unión para formar una creación. Viene siendo 2 espermas de una mujer y un hombre
se crea, nace y se crea. ¿Para qué van a ser? Un hijo. Un hijo. Y si suma 2 espermas más 1, que son 3. ¿Y qué son el hombre y la mujer? 1 más 1 son 2. Pero cuando nace y se crea más 1, son 3. Seguimos en el ciclo de 3. Eso quiere dejar dicho que estamos formados en un ciclo de 3 y la gravedad de la Tierra es 3 para poder estar enlazados con nuestro Creador en el movimiento de 3. ¿Y qué vamos a ver aquí? Cuando tenemos el 0 y somos 2, es igual a 1, que son los números naturales. Porque el 2 se une y se complementa, forma el 0 y nace 1. Esos son los números naturales. N es igual a 1, 2, 3, 4. Los del dados son llamados siguiente o sucesivo. Ejemplo, los números del lado después de 1, 2, 3, 4 son llamados siguientes o sucesivos. Entonces seguimos. Este conjunto es ordenado e infinito. Los números naturales se utilizan para contar elementos o numerales. Recuérdense bien, los números naturales son para contar elementos o numerales. Por ejemplo, los números naturales se utilizan para contar elementos o números. 1, 2, 3, 4. Y los números naturales sin el 0 se le llaman conjunto de los enteros positivos. N1 más N más N asterisco. Con el 0 se le llama conjunto de los números cardinales. Con el 0 se le llaman los números cardinales, que se denota con la NO. N. Y dice aquí, ejemplo de los naturales con la N, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí ven que ya está el 0, los cardinales. Pero aquí en los naturales no lleva el 0, pero también lo puede llevar, porque viene siendo los números cardinales N y un asterisco arriba, a donde es igual a 1, 2, 3, 4. Y los naturales también pueden ser 0, 1, 2, 3, 4. Y los enteros negativos son menos 1 y menos 0, menos 1, menos 1 y 3 son números que 0. La Z representan los números menos 4, o sea, lo negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces pasamos al lado positivo, 0, más 1, más 2, más 3. Esos son los números enteros negativos. Y los números enteros pueden multiplicarse, restarse, dividirse. Eso es añadiendo una norma del uso de los signos. O sea que los números enteros pueden multiplicarse, dividirse y restarse porque están añadiendo una forma del uso de los signos. Ya entramos aquí en el infinito del universo. Y dice, los números enteros extienden la utilidad de los números naturales para contar cosas o pérdidas. En ese caso, cierta magnitud como la temperatura o la altura usan los valores por debajo de 0. Ejemplo, en el Everest por 8.848 metros por encima del mar y su nivel, a lo contrario de la orilla del mar muerto, es de 423 metros por debajo del nivel del mar, es decir, que su altura se puede expresar como menos 4, menos 2, menos 3 y sucesivamente. Entonces nos vamos a la operación. Decimos que más es igual a más menos es igual a más menos es igual a menos, más menos es igual a menos. Ahí están las sumas de los signos. Nos vamos a los números enteros,
que decimos que son propiedades asociativas y conmutativas, son iguales, los números enteros. Los elementos opuestos cambian el resultado. Recuerde eso, que los números enteros son propiedades asociativas y conmutativas, son iguales. Y dice que los elementos opuestos cambian el resultado. Por ejemplo, A más, entre paréntesis, menos A, cierra el paréntesis, igual a 0. Los elementos no cambiaron, pero siguieron siendo más y menos, y siguieron siendo A y A, es igual a 0, ¿verdad? Porque ¿qué dice aquí? Que más y menos es más. Más y menos, los signos, las operaciones de los signos, más y menos es más. Entonces, como más y menos es más, suma A y A viene siendo 0, porque son iguales, no cambió. Si hubiera sido 3 o 4, dependiendo la suma donde esté en el más, ahí cambia el elemento. Recuerden eso. Los números naturales son los símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Los números naturales son los símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Esto explica que el tiempo es un conjunto de espacio-tiempo, de números naturales relativos en el tiempo por la gravedad, que es cambiante por la acción del hecho en el tiempo, en el espacio. Oiga bien, repito, esto explica que en el tiempo es un conjunto de espacio-tiempo, de números naturales y números primos, que son primos también, porque cambian, relativo en el tiempo, por la gravedad, que es cambiante, por la acción del hecho, de echar en él, por la acción hecha en el tiempo y en el espacio. Continuamos. Aquí empieza lo bueno. Empieza lo que se llama P igual a P. En es los naturales que sirven para contar elementos y el número de un conjunto. En 1, 2, 3, 4. Conjunto infinito. Estamos hablando de los números naturales y de los números primos. La P que ellos buscan es lo que nos representa en otra forma del alfabeto griego, como el cero, el cero que tiene una línea en el medio, que es minúscula. En el antiguo griego se llama pi, ese cero con una línea en el medio se llama pi, pero era en el antiguo griego se decía ese número, pero ahora lo cambiaron a una P sola. Antes era P1, ahora una P sola. No sé por qué, pero está bien. Este símbolo en mayúscula o minúscula se utiliza para indicar. O sea que pi es un indicador. En física se usa la bolita con el palito en el medio. Es un conjunto vacío, aunque puede significarse, es un signo moderno como procesamiento de una señal de fase sinusoidal. O sea que ya entendimos lo que dijimos de indicador. Y ahora pasa a una señal. A una señal de fase sinusoidal. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo empezamos la creación del universo? Con una señal, un indicador. Así empezó esa imagen, como una señal, un indicador, porque como la luz entró al universo, cambia de color y da una señal. En griego se pronuncia como P, F o X. Oiga bien, todavía no vamos a más al antiguo, al griego. El sinusoidal, nos quedamos en sinusoidal, es una onda que depende del cero, del seno. Y dice, toda onda es curva, redondeada suavemente, porque para una onda dependa de algo, es de un hueco o una concavidad llamada seno. ¿Y qué dijimos aquí? Sinusoidal es una onda que depende del seno. Depende del seno. ¿Y qué dijimos aquí? Porque para una onda depender de algo
es de un hueco o una concavidad llamada seno. ¿Mm? Cuando hablamos de concavidad, hablamos de horizontal y vertical para crear la curva que depende de la recta llamada onda sinusoidal. ¿A qué nos refiere esto? Cuando hablamos, para no dejar pasar la palabra seno, ¿eh? Cuando hablamos de seno, estamos hablando de una concavidad, de una profundidad, de un hueco, ¿eh? Por lo tanto, podemos entender como seno una superficie de una forma regular, una concavidad. Pero si nos buscamos cuál es el significado de seno, la parte interna de algo, por ejemplo, el seno del mal, el seno de una sociedad es la parte interna. Esto no quiere dejar dicho que de esa parte interna del seno sinusoidal es que nace el seno, ¿eh? Es que nace esta concavidad, este hueco de la profundidad. Cuando hablamos de concavidad, hablamos de horizontal y vertical, de una línea, de un vertical, para crear la curva que depende de la recta llamada onda sinusoidal. Cambia a medida del espacio-tiempo relativo en la gravedad. Y dice, concavidad hacia abajo. Por esta función es que baja por la profundidad, por estar alrededor de un punto. En este caso se puede decir que la curva es convexa. Entonces, para seguir con la búsqueda de P, esto nos dice que la tangente es geométrica. Una curva en un punto P es una recta que toca la curva solo en dicho punto. Esta noción se puede generalizar desde la recta tangente a un círculo o una curva. Nos damos un círculo o una curva tangente en dos dimensiones, es decir, figura genética, figuras con un único punto de contacto, ¿eh? Ejemplo, la circunferencia inscrita hasta los espacios agente en donde se clasifica el concepto de tangente en más dimensiones. Repito, la circunferencia inscrita hasta los espacios tangente en donde se clasifica el concepto tangente es más dimensión en más dimensiones. O sea que en la tangente se clasifica el concepto. Le pedimos disculpas, en esta parte no se escucha el video durante un tiempo, pero es que de ahí nace las dimensiones desde la tangente para que tengan el conocimiento y puedan tener una información más clara. De ahí en adelante, ahora continuamos con la demás información y le pedimos disculpas. Solamente queremos dejarles claro que de ahí empiezan las dimensiones. Eso es lo que queremos explicarles para que entiendan. Continuamos. Una curva en un punto común, si en dicho punto tiene la misma pendiente que la curva, la recta tangente es un caso particular del espacio tangente a una variedad diferenciales de dimensiones. Repito, una curva es un punto común si en dicho punto tiene la misma pendiente que la curva, la recta tangente, en un caso particular del espacio tangente a una variedad diferencial de dimensiones. ¿Eh? Una línea tangente solamente toca una curva en un punto coincidiendo con la pendiente de la curva. Allí, tangente significa tocar. Oiga bien lo que significa una tangente, tocar. Lo que toca la curva, la línea toca la curva. Y cuando se toca esa curva, ¿qué hace? Un impacto, un cambio, un nacimiento. Cuando se toca. Ya estamos comprendiendo. ¿De qué hablamos del cambio del espacio-tiempo? Hablamos de la gravedad.
qué hablamos? ¿De qué cambio hablamos? Del espacio-tiempo, de la gravedad, porque curva, la variedad dimensional, el cambio, ¿eh? Cuando la tangente le topa, esa línea recta que viene del punto y le topa la tangente, va a curvar, va a ser una gravedad, va a ser un espacio-tiempo, una dimensión cambia. Todo va a cambiar de dimensión, si curva, si dobla, si sigue, si no sigue. Ahí se cambia la dimensión. Porque toca, solamente porque toca, hace el impacto, el empuje. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque es mucho. Venimos con la parte 3 donde nos quedamos. En la parte, ya entendimos la primera dimensión, primera dimensión, que es donde la línea se curva. La línea tangente toca y se curva. Esa es la primera dimensión, que es el cambio que hace el espacio-tiempo en la gravedad. Ya sabemos la primera dimensión. Ahora vamos a ir a la bidimensional y tridimensional en el próximo video. Muy interesante. Presten atención. Entonces ya sabemos que PNP, lo que estamos buscando es la información de NP, lo que hace un cambio en el infinito, los números primos, los números naturales, y estamos buscando todo lo que, de dónde viene la onda, el cambio, la velocidad, y esto es la información que tenemos de PNP, donde se combinan y se unen los números naturales y los números primos, se unen, se multiplican, se dividen y hacen una conexión para formar todo esto, esta variedad, este cambio, este contacto, este tacto de tocar, de la tangente, de la secante, del punto, de la línea.